Bueno, y ya tenemos aquí a una persona, un amigo desde hace mucho tiempo, un político, economista. Yo no sé si economista político o político economista, ¿verdad? Eso habría que, que averigüen ustedes. Y nos referimos a don Tito, ¿verdad? Que está aquí, Tito Olivo, una persona que es un trotamundo porque vive viajando a actividades para el exterior y tiene muy buenas relaciones. Don Tito, ¿cómo está usted? Buenos días, Manuel. Buenos días, amigos aquí. Buenos días José Reyes. a los amigos televidentes que están del otro lado. Bueno, sí, yo he tenido la suerte de viajar por el mundo y eso se lo agradezco al partido que me envía, a la Alianza por la Democracia, pero también a una persona que yo conocí en el año 1973, 3 de abril de 1973, que fue el padre Félix Allende. ¿Y por qué? Digo, yo me estaba bañando en la piscina, chapoleteando en la piscina del club de golf de Manzanillo. Yo había dejado los estudios totalmente y esa persona con una barba está nadando al lado mío. Podíamos oler el olor a cloro porque le echaban demasiado cloro en ese entonces a la piscina. Y él me pregunta a mí, esa persona que se está bañando, que yo no sé quién es, que yo pensaba de Balaguer. Y yo le digo, Balaguer es un hijo de su... ¡Pum! Y él me dice, ¿qué tú estás haciendo para quitar ese hijo de ahí del gobierno? Y yo, no, nada. Entonces él me dice, pues mira, yo te voy a invitar y comenzamos a hablar. Y resulta que la persona era el sacerdote. Y me invita a la iglesia y me enrola en lo que era el Movimiento de Liberación Nacional de los Comités Revolucionarios Camilo Torres, que había sido un guerrillero que mataron en Colombia. Y me hace volver a las aulas a terminar el bachillerato, que lo había dejado. Termino el bachillerato y vengo a estudiar economía aquí a Santo Domingo. Y eso me permitió ampliar mi conocimiento en muchas áreas y después tener las relaciones primero con los dirigentes de los Corecatos, que estaban muy vinculados a lo que eran los comandos de la resistencia, eran la parte urbana de la guerrilla del coronel Camaño, y después de la muerte de los muchachos en la cueva, pues Max Puig y Miguel Coco pues quedan dirigiendo esto, y ya va a haber una persona que me va a marcar y me va a dirigir en la investigación, que era Hanle Herman cuando llega de Cuba. A ellos las gracias, y después he podido relacionar, sí, una gran amistad, por ejemplo, con Raúl Sendí en Uruguay, hijo de Raúl Sendí, que fue el fundador de los Tupamaros, con el presidente Zelaya en Honduras, con Jacob Polensky en México, que fue la presidenta de Morena, con el profesor Anaya, presidente del PT en México, con Petro en Colombia, con Piedad Córdoba en Colombia. O sea, con un sinnúmero de personas que me han permitido ampliar mi radio de relaciones internacionales. Vamos a entrar directamente, Tito, a lo que, como tú eres economista y Sí. político también, como te presentó Manuel, vamos a entrar directamente a la parte del discurso del presidente. Sí. Me quisiera saber cuál es tu opinión sobre el discurso. Mira, el discurso del presidente es como todos los discursos de todos los presidentes que hemos tenido. Se sobreentiende que era un discurso de rendición de cuentas, y rendición de cuentas lo que tú vas a analizar es lo que tú has hecho en el periodo que tú has estado dirigiendo de ese año. Pero aquí regularmente los presidentes se van más allá de una rendición de cuentas y plantean siempre un discurso que parece más un discurso político, que tú estás planteando lo que tú vas a hacer en los próximos años, en los próximos meses, que más que la rendición de cuentas. Hay sus puntos débiles y su punto fuerte. Mucha gente lo ha criticado por el tema de dónde se van a sacar los recursos para la inversión,
Y lo critican debido a que la República Dominicana, como todos los países en el mundo, debido a la crisis que se ha generado, que mucha gente plantea que esa crisis tiene que ver con el coronavirus, y yo digo que el coronavirus fue un detonante de la crisis. Ya hacía mucho, desde el 2017, 2018, que un grupo de investigadores, de economistas, veníamos anunciando que se presentaría una crisis a escala global en la economía. ¿Y por qué se iba a presentar esa crisis en la economía a escala global? Bueno, porque la que se conoce como flexibilización cuantitativa en Estados Unidos, que comenzó en Japón y en Europa, para resolver el problema de la crisis de los fondos subprime en el 2008, comenzaron a emitir una serie de cantidad de deuda y los estados todos comenzaron a endeudarse y eso comenzó a incrementar un problema del endeudamiento público, pero también del endeudamiento privado y el endeudamiento de la familia por la pérdida del poder adquisitivo, y la deuda va creciendo. Para que tengan un conocimiento, Estados Unidos en 200 años, después hasta los fondos subprime, 200 años anterior, habían cogido menos préstamos que lo que había hecho desde los fondos subprime hasta el estallido de la burbuja. ¿Y por qué? Bueno, porque se daban préstamos a tasa cero, que en ese momento esos préstamos de tasa cero constituyen un interés negativo, porque cuando tú vienes a reponer en 10 años ese financiamiento, pues es negativo porque el valor del dinero ha crecido. Y ese dinero se estaba utilizando no para impulsar la economía real, porque las empresas norteamericanas en su gran mayoría, y lo plantea Stigler, que había analizado la economía norteamericana desde una perspectiva muy realista, entonces dice, la economía norteamericana migra en los felices 90, las empresas reales, hacia Asia, principalmente hacia China, y buscando una mano de obra formalizada, barata y toda esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el sector financiero? Coge ese dinero y lo lleva al sector especulativo de bolsa de valores para comprar acciones de las empresas vinculadas de ellos y hacer subir las acciones de las empresas de ellos vinculadas y crear ganancias ficticias a través de la economía de casino. ¿Puede eso haber afectado el valor de los commodities? Claro. Me refiero, claro commodity sí. Es materia prima, que pueden ser metales, como también productos alimenticios. Claro básicos. Que sí, porque eso es una burbuja que se va creciendo y llega un momento que tú dices, bueno, pero el dólar lo que es papel, porque hay que ver lo que fue lo que es el dinero fiat. Los Estados Unidos en el año 1971, el 15 de agosto de 1971, Nixon, o el tramposo de Dick, como le decían, dice, momentáneamente vamos a suspender el acuerdo de Bretton Woods, donde se establecía que por cada $35 que los norteamericanos emitían debían tener una onza de oro en la Reserva Federal. Eso se rompe y se dice que momentáneamente, y a partir de ahí, el dólar norteamericano pasa a ser respaldado por la confianza militar de Estados Unidos y por la productividad. Entonces, cuando tú sacas todas las empresas norteamericanas y las llevas hacia China, la productividad se cae. Entonces comienzan los grandes déficits. Primero, ya venían por el problema de la guerra de Vietnam, la guerra que habían tenido en Corea, las invasiones que habían hecho, un incremento del gasto militar norteamericano que comienza a crear déficits fiscales, pero también esa depreciación monetaria crea lo que se llama déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago. Entonces comienza eso a tener problemas y con una depreciación del dólar, si tú tiene esa moneda que se deprecia con relación al oro y tú tienes que ver, Bretton Woods, $35 la onza por una moneda y hoy está a $1,765 la onza, lo que te indica que la depreciación con relación al oro ha sido violenta y ha estado en $2,000. ¿Y la proyección del valor del oro, por ejemplo, es a estabilizarse o sigue su curso? Ahora mismo, el oro
bajó de 2.000 y pico de dólares la onza a 1.765, como hemos hablado en el día de hoy, pero la proyección es a seguir incrementándose. ¿Por qué? Porque existe, aunque en el corto plazo ha bajado, a largo, mediano y largo plazo, la tendencia es a crecer. ¿Por qué? Porque es que se da una moneda, o se dan varias monedas que no están respaldadas en nada, son lo que se conoce en economía como moneda fiat. Y esto con la especulación y toda esta cosa, muchas veces los grandes inversionistas se refugian en el dólar y se están refugiando en el Bitcoin. Entonces, a nosotros no nos conviene sacar mucho oro, entonces, en este momento. Porque la mina Barrigold está explotando las vetas, los sitios donde hay más oro. Y está dejando los sitios de menos oro para después. Mira, ustedes hablaban del acuerdo. El acuerdo fue que se hizo de un 97% en la primera etapa y que iba a ir aumentando en la segunda etapa hasta llegar a, no me acuerdo a qué niveles. ¿Por qué? Porque tú comienzas a traer. ¿Qué pasa con Barrigold? Barrigold es una minera que entra a la República Dominicana porque ahí estaba la Rosario Resort. La Rosario había explotado los yacimientos de oro y habían quedado los sulfuros, el oro de los sulfuros. El oro de los sulfuros está cargado de mercurio, que es altamente contaminante. Y había que comenzar a extraerlo porque cuando eso llovía, ese mercurio se iba directamente a lo que se conoce como la presa de Cola que estaba ahí. Esa presa explotaba e iba toda agua abajo a desbaratar todo lo que había. No fue la mejor negociación que se hizo, pero tampoco fue la mejor negociación que hizo Danilo, porque Danilo lo que hizo fue que invirtió el triángulo, puso la parte de mayor nivel abajo, arriba, cuando los precios del oro estaban bajos, y la parte de menor nivel para él aprovecharse en su gobierno, arriba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, contrario. Explícate bien eso, porque... Cuando tú comienzas a extraer, él tiene más y se iba reduciendo hasta llegar abajo. ¿Qué pasa? Que los precios no se van reduciendo, se van aumentando. Es lo que hace que se beneficia él de los precios que tiene el oro en ese momento. ¿Por qué? Porque está su gobierno y él comienza a cobrar más y a tener más recursos. Pero para el Estado Dominicano, que es lo que tú dices, para el Estado Dominicano no era rentable. Lo rentable es ir aumentando según se va explotando y hacer un cronograma de explotación de la mina que no te permita sacar y ver y analizar. ¿Por qué? Porque un doré, una barra de doré, debe tener 90% oro y 10% plata, pero muchas veces, y eso pasó con la Rosario, te lo sacaban inverso, 10% plata y 90% oro, y tú no tienes cómo investigar eso. Sí. Vamos a volver nuevamente al discurso del presidente Luis Abinader. Cuando el presidente habla de una reserva en el Banco Central de 12.000 millones de dólares, ¿qué significa eso para la economía y para el bienestar del pueblo dominicano? Para entender esto, tenemos que ver de dónde ingresan los recursos a la República Dominicana. Él habla de que es un hecho histórico. O sea, que Sí, puede ser, todo. Vamos a ver cómo ingresan los recursos. Los países se manejan igual como se maneja la economía de una persona. O sea, igualito. Ahora, ¿de dónde vienen los recursos a la República Dominicana? Exportaciones, bueno, primero, turismo, remesa y exportaciones. Y endeudamiento. Entonces, con el problema de la crisis sanitaria, se caen las exportaciones. Solamente de zona franca, porque se había, invertido mucho en el área de salud, habían hecho grandes inversiones, las zonas francas comenzaron a despuntar en las exportaciones y han tenido un crecimiento positivo con relación a otros años. Ahora,
las remesas se mantuvieron. ¿Por qué? Porque el 85% de la población dominicana que vive en el exterior, pues ese 85% radica en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el gobierno pagó un subsidio a las personas para que estuvieran en la casa. Esas personas no estaban consumiendo porque estaban trancadas y decidieron ayudar a sus familiares que están aquí y las remesas crecen. Entonces el presidente solicitó un aplauso para esos dominicanos que están No, aquí. y no solamente eso, sino que el gobierno americano... Eso es lo que te estoy diciendo, Sí, le da un subsidio, sí, sí. Era de 1.200 y se incrementó millones de dólares. Entonces, eso hace que la gente tenga más dinero. Ahora, ¿qué tú haces? O lo guardas, o lo gastas, o le decides enviar a tus familiares que están aquí, y tú sabías que tus familiares aquí estaban en una situación mala, y tú llamas y le envías $100, el otro te envía 50, el otro envía 200, de acuerdo a las posibilidades. Eso hace que las remesas crezcan. Pero eso no le pone a la República Dominicana una cantidad de dinero necesaria para incrementar la reserva monetaria dominicana en el Banco Central. De 7.000 a 12.000. A 12.000. ¿A dónde está? En los bonos soberanos que el Estado Dominicano puso en venta y llegaron. Malo o bueno, habría que ver. El endeudamiento yo nunca lo critico. El endeudamiento ni es malo ni es bueno, como la familia. Tú puedes coger ahora mismo 3 millones de pesos prestados, o 4 millones, o 5. Y nadie lo mete al banco. No, y tú vas y compras un Maserati o compras una cuestión y saliste por ahí, te trayaste o que carro. Ya, esa es una mala inversión tuya. Ahora, tú cogiste esos 4 millones, pones un negocio y lo regentea. Tú dices, bueno, yo voy a poner una tapicería o voy a poner una Y lo pizzería. pone a producir. Y lo pone a producir. Sí. Bueno, pues un buen negocio entonces. Entonces, aquí lo que hay que ver es una situación que se estaba dando en la economía. Muchas veces te dicen, bueno, pero es que el endeudamiento está cercano al 70% del PIB, que es para que la gente tenga conocimiento, qué es lo que es el PIB, cómo se come el PIB, porque muchas veces tú le hablas de la producción bruta interna. La producción bruta interna es la producción de bienes y servicios al interior de una economía, valorado en moneda nacional. Puede ser. ¿Las remesas están incluidas ahí? Bueno, las remesas cuando entran aquí, que comienzan a dar servicio, pues quedan ahí grabadas. Porque son bienes y servicios. Ahora, cuando están allá afuera, no, pero cuando tú le envías $100, ¿qué hace? Lo gasta. Lo gasta y va a comprar. Inmediatamente. Entonces va a incrementar. Es esperando que está ese dinerito. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Se mide el endeudamiento en el PIB. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando crece la economía, crece el ingreso del Estado a través de los impuestos. Sí. Y como crece el dinero del Estado a través de los impuestos, el Estado va a tener más dinero para pagar. Pero alrededor del 60% de nuestra economía, o sea, de nuestra gente, no paga impuestos porque está trabajando en forma informal. Entonces, aquí es lo que hay que manejar, de ver cómo vamos a formalizar la economía. ¿Cómo la vamos a formalizar? Que es una tarea que se debe hacer, y cómo nosotros vamos a hacer que, no solamente formalizar, que el ingreso de la familia suba. ¿Por qué? Porque subir el ingreso de la familia, eso crea mayor dinamismo en la economía. Bueno, Tito, la verdad que el tiempo es tan corto en televisión y nosotros nos gustaría, Tito, ojalá que se pueda en los próximos días, volver a hablar contigo, porque nos gustaría, bajo la óptica suya y de todo su criterio que usted tiene, algunas recomendaciones o propuestas que se haga para favorecer la economía de la República Dominicana y mejorar todo esto. Así que, don Tito... No, yo te voy a dar una, que es fácil y hay recursos para eso. Comenzar a migrar de la economía de fósiles a la economía verde. Hay fondos para eso, lo podemos explicar con detalle. Tú podrías invitar también aquí al vicepresidente de Cambio Climático, que es Max, o invitar también al ministro de Medio Ambiente y traerlo.
Y eso nosotros tenemos que migrar hacia allá. Primero, porque nosotros no somos un país productor de petróleo. Segundo, porque eso crea una integración. Bueno, interna de la eso lo economía. vamos a Entonces, analizar ir. en el futuro, Tito. Muchísimas gracias, la verdad, nos sentimos muy bien y esperamos, vamos a armar eso, vamos a armar ese programa. Hasta mañana.